Y nos habíamos quedado en el capítulo 19 de Génesis, en el verso 11, y hoy vamos a avanzar del 12 al 23. Y vamos a ver la salida de Lot. Y como lo hemos venido haciendo, pues nos vamos despacio porque vamos tratando de entender pues lo más que podamos las escrituras. Entonces tenemos que es Bereshit, Génesis del 19 del 12 al 23. Y leo, dice así: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces estamos viendo aquí la continuación de lo que habíamos visto hace un par de semanas o 3 semanas, me parece, cuando vimos que estos dos mensajeros de Dios habían entrado a rescatar a Lot y a su familia, y que vimos pues bueno todo lo que sucedió con los pobladores de esa ciudad. Vimos pues que realmente estaba pues había muchas cosas no gratas al Señor ahí, y pues bueno, a final de cuentas pues la situación continúa, pero Lot es sacado de ahí. Si nosotros vamos a ver que decíamos, estamos en el Valle del Jordán, una zona fértil de la antigüedad. Habíamos comentado que bueno, muchas veces el hecho de que sea una zona fértil, pues bueno, hace que haya más alimento y que haya un poco más de prosperidad, y eso pues genera estabilidad, genera riqueza, y eso es lo que vemos o se denota en esta parte de la escritura. Si nosotros recordamos, habíamos comentado que estas sociedades del periodo que estamos viendo, pues bueno, era el patriarcado,
que era importante. Y vamos a revisar que aquí hay algunas cosas que saltan vamos a ver que saltan a la vista. Vamos a ver. Empieza con los versículos 12 y 13, que dice: y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? O sea, preguntando por otras personas, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y bueno, vimos que los mensajeros eran los malachim, los mensajeros o los ángeles, ya habíamos hablado un poquito de eso, y revelan explícitamente lo que va a acontecer con la ciudad. Y si bien decía hace un momento, Sodoma estaba en una llanura fértil, eso hacía que ese lugar geográficamente fuera una zona atractiva y próspera. Pero lo que va a saltar a la vista es que eso no dice directamente la escritura, pero nosotros lo vamos a ir entendiendo. La prosperidad hace una sociedad corrupta. Y nosotros, si vemos hoy día, vemos que la sociedad también hoy en día tenemos al alcance de la mano prácticamente todo. Y tiempo atrás, yo creo que a nosotros, a nuestra generación, nos tocó que cualquier cosa nos costaba trabajo y lo valorábamos y lo cuidábamos. O sea, yo recuerdo en la secundaria cuando comprar unos tenis, pues no era económico, unos tenis de marca, pues yo los cuidaba, los limpiaba y vamos, porque sabía que había un trabajo y que no eran cualquier cosa. Entonces no estaban tan fácil al alcance las cosas. Pero hoy día vemos que es muy distinto, todo ya es más fácil, más alcanzable, y es no solamente las cosas materiales, sino también el conocimiento, las cosas están al alcance. Por lo tanto, se ha empezado a perder, o bueno, no se ha empezado, ya se perdió mucho el valor, y aquí vamos, por ejemplo, de las personas grandes, de los ancianos. Si nosotros vemos en las escrituras, es más, en otras historias de otras culturas, incluso no bíblicas, vemos que los adultos mayores, los ancianos, tenían un papel esencial en la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos tenían la sabiduría. Y aquí vamos a entender que sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Podemos ser inteligentes, pero ser nada sabios. La inteligencia es la que me da conocimiento, y la sabiduría es la que me dice cómo usar ese conocimiento para hacer lo correcto. Y nosotros vemos que precisamente estamos llegando a un momento en el que la prosperidad pues nos está facilitando mucho las cosas, y estamos empezando tristemente, y digo, yo creo que a todos nos ha pasado, de repente damos por sentadas las cosas. Si hoy desayunamos, damos por sentado que desayunamos porque trabajamos, porque tenemos un sustento, un ingreso, y porque por nuestro trabajo tenemos comida, cuando realmente todo proviene de Dios. Y creo que ahí es una parte que la escritura nos está diciendo, ¿no? Era un lugar fértil que daba prosperidad, pero también esa prosperidad pues empezó a hacer que el corazón y la mirada de las personas se alejara de Dios y empezara a ver otro tipo de cuestiones. Y bueno, eso en cuestión geográfica, y estamos viendo que dónde se ubicaba, que era una llanura fértil, etc. Pero si vamos a la parte arqueológica, hay lugares como Bab Edra que dan ¿cómo se llama? Fe, o dan testimonio de
que realmente ahí hubo fuego. Y esto lo habíamos comentado ya anteriormente, que la arqueología ha descubierto vestigios de que ahí hubo fuego, hubo una destrucción por fuego. Y esto es importante para nosotros como creyentes porque a veces pensamos o dudamos un poco, digo, yo creo que a todos nos ha llegado a pasar, a veces no entendemos y el no ver, el no tener la información de primera mano a veces nos puede poner en cierta duda sobre las cosas. De hecho, hay muchas personas que a veces nos dicen, bueno, pues es que este es un libro que tiene muchas historias, ¿no? Fantasiosas. Pero cuando vamos a la parte de investigación científica, arqueológica, vamos encontrando cosas que dan testimonio de que las escrituras son verídicas. Así como la escritura dice que las mismas piedras darán testimonio, y eso lo hemos visto, pues bueno, vamos viendo que todo tiene un fundamento real. Y bueno, si pasamos a la parte cultural, y aquí viene, lo hemos estado viendo desde que vimos a Sara con Abraham, vimos la parte cuando Agar, vimos todo esto que hemos estado viendo, vimos que la familia era una parte importante. Aquí, como dato, vemos que le preguntan por si había alguien más, no nada más su familia directa, así su esposa y prácticamente la familia, sino ya estamos hablando de los yernos. Y esto en las culturas antiguas refleja la responsabilidad patriarcal, que el patriarca era de quien dependía toda la familia, incluidos no solamente la esposa, los hijos, sino incluso los que estaban alrededor, ¿no? Ahora, vemos esta parte porque le preguntan, ¿sí? Los ángeles le preguntan que si hay alguien más. Otro dato también importante o interesante que podemos ver aquí es que le dan aviso a Lot, ¿sí? Le avisan lo que va a venir. Y aquí vemos que nunca es arbitrario todo esto que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, en las escrituras. De hecho, a nosotros se nos ha dicho lo que va a venir y debemos estar bien cimentados en las escrituras, porque ya sabemos qué es lo que va a venir. Ahorita estamos viendo situaciones que se están dando y que ya venían escritas en la Biblia. Y aquí, como les digo, yo estoy aprendiendo también y me gusta ir compartiendo lo que voy aprendiendo. Esto en la sabiduría hebrea hay cosas que ellos analizan y, por ejemplo, ellos aquí comentan que los ángeles no preguntan información. Aquí si vemos en las escrituras, ellos no van y le preguntan a Lot, oye, vamos, información, sino que ellos ya saben cuál es la misión, porque ellos ya saben qué es lo que sobreviene. Otro principio que tienen, como lo ven ellos, es que Dios no solo salva, sino que involucra al justo en la salvación de otros. Y me acuerdo que esto también nos lo compartió alguna ocasión el pastor Eduardo, cuando nos habló también de la barca, cuando Jesús
para la tempestad, y que no solamente la barca donde iban ellos pues no naufragó, sino que implícitamente otras que había en el lugar también tuvieron esa paz y esa tranquilidad. Entonces eso es bien importante, porque si lo aplicamos nosotros a la vida, es que cuando nosotros seguimos las escrituras, somos obedientes y bendecimos, indirectamente bendecimos a otros, indirectamente bendices a otros. Entonces es importante tener presente este punto, ¿no? Y algo que también los estudiosos hebreos lo ven así, digo, desde una parte como ellos lo entienden, es que habíamos visto la hospitalidad. Eso lo vimos cuando Abraham recibió a los 3 visitantes. Vimos que era bien importante la parte de la hospitalidad, y dijimos, ¿por qué? Bueno, porque andar en un desierto no es cualquier cosa. Entonces, para llegar de una casa a otra no es que estén como hoy en día, que son condominios, fraccionamientos, y que para ir con el vecino nada más camino unos 3 metros, 4 metros y estoy con el vecino. Es caminar, o era caminar mucho en ese entonces. Entonces llegar a un lugar pues era complicado. Entonces la hospitalidad era importante. Y aquí, pues bueno, vemos que en Sodoma no eran muy hospitalarios, que digamos. Vimos la semana pasada, la sesión pasada en el pasaje anterior, que no eran nada hospitalarios, ¿no? Entonces, parte de eso es que ellos dicen que eso explica el por qué el texto de la escritura dice grande es el clamor, ¿no? Porque realmente estaban haciendo algo contra de lo que debiera ser. Bueno, y vemos, por ejemplo, si avanzamos un poquito más, vamos a ver aquí que en el versículo 14 nos dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y bueno, esto es en el hebreo es kimitzahek, y es una frase que quiere decir como quien bromea, ¿no? O sea, lo tomaron como a broma, no exactamente como que se burlaba, pero más bien como que estaba bromeando. O sea, no le creyeron porque hubo incredulidad aquí. Y yo creo que a todos nos ha pasado cuando empezamos a entender las escrituras, empezamos a entender todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿A poco no de repente le queremos compartir a alguien y es difícil porque no nos creen? Y lo decía hace rato, o sea, muy comúnmente nos dicen que pues la Biblia, pues cómo creer en eso, ¿no? Incluso cómo creer en Dios, que Dios es malo. Si Dios existiera, haría cosas buenas, no habría todas las desgracias que suceden, cuando realmente, si escudriñamos las escrituras, Dios nunca nos habla de un mundo perfecto, nos habla de una armonía con base en sus escrituras, con base en sus preceptos. Y vemos cómo hay incredulidad, ¿no? A nosotros nos toca verla hoy en día de una manera, y aquí pues bueno, les tocó verlo también de otra, en otro tiempo les tocó verlo de otra manera a ellos, ¿no? Porque vemos que ellos pues vamos, lo toman a broma. Hay falta de discernimiento, y esto es importante, aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, porque a veces no todo lo que se oye bien, no todo lo que se oye bonito es bueno.
Y a veces no todo lo que se oye mal es malo, ¿no? Probablemente aquí, pues bueno, vemos el mismo patrón, la misma situación que habíamos visto cuando Noé. ¿Sí? Vemos que lo mismo pasó con Noé cuando advirtió, pues hubo incredulidad, no le creyeron y pues bueno, hubo burlas, hubo desprecio, yo creo incluso por la información que se estaba dando cuando era pues por tratar de ayudar. Y creo que a nosotros nos pasa, nos llega a pasar, pero es importante seguir nosotros adelante, seguir firmes en el Señor, porque como dije hace un rato, la bendición llega a quien le tenga que llegar, si nosotros permanecemos. Ahora, otro punto, si nosotros lo vemos desde la cultura, desde el punto cultural, no nada más como una historia bíblica, sino desde el punto cultural, en el mundo antiguo habíamos dicho que era una sociedad patriarcal donde el patriarca era quien cuidaba, quien procuraba a los demás. Viendo desde esta perspectiva, Lot era el que estaba viendo por sus hijas y por sus yernos. Entonces el hecho de rechazar esa ayuda, ese consejo, esa autoridad del suegro, pues era algo no grato, ¿no? Aquí vemos que ya había algunas cuestiones pues de cierto desacato. ¿Y por qué había cierto desacato? Porque en Sodoma se estaba normalizando también pues el pecado, se estaba normalizando lo no correcto, y vemos que la escritura nos dice que va a llegar un tiempo en que a lo bueno se le diga malo y a lo malo bueno. Y creo que lo hemos tocado varias veces aquí. Estamos en tiempos que ya lo estamos viviendo, ya estamos viendo que hay cosas que bíblicamente no están bien, es más, anatómicamente, físicamente, naturalmente no están correctas, pero bueno, ya se han normalizado. Y si nosotros vemos todo esto, vamos a darnos cuenta que pues la sociedad empieza a crecer en cuanto se hace una idea, se empieza a generalizar y empieza a normalizarse. Y vamos a ver que después nos dice la escritura: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y la Biblia todo el momento nos está enseñando que Dios no obra conforme al tiempo de nosotros, sino conforme al tiempo de Él, al momento que Él dicta. Y creo que como creyentes debemos tener bien claro eso, porque a veces es triste encontrar hermanos que se desilusionan de Dios, empiezan a dudar de su fe porque los tiempos no son como ellos quisieran que fueran. Pero Dios tiene el momento exacto, ¿no? Entonces aquí Dios tiene un momento exacto. Y vemos que los ángeles van a apresurar a Lot, van a decirle que hay un tiempo y que va a llegar ese tiempo. Y nosotros ahorita debemos entender que estamos pues en ese tiempo, ¿no? Si nosotros volteamos a ver un poquito a nuestra actualidad,
Sabemos que nosotros estamos congregados, reunidos, conectados, porque vimos el Ministerio Voces de Israel, que nos estuvo pues llamando, nos estuvo apresurando a ver las Escrituras desde otra perspectiva para entenderlas con mayor claridad. Indirectamente nosotros estamos siendo apresurados por eso, y vemos que los tiempos se están acelerando últimamente. Vemos el conflicto que de repente pues ya se está normalizando, porque decimos, bueno, ya está pasando, ahí sigue, ahí están, pero los tiempos pues avanzan, aunque nosotros no nos demos cuenta. El tiempo avanza, el plan de Dios avanza. Entonces nosotros mismos estamos como Lot, apresurados. Entonces levántate. Esa palabra levántate es una acción inmediata, no es de que espérame tantito, luego voy. Es una acción inmediata, y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy por medio de las Escrituras y por medio de todo esto que estamos aprendiendo. Levántate porque el tiempo se acerca. Y la gracia, a pesar de ser gracia, tiene un tiempo. Sí, también tiene un límite. Y bueno, dice la resistencia de Lot, y a veces nosotros también como Lot nos resistimos un poco. Nos resistimos porque no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a ver, nos parece que una exageración, o estamos muy ocupados en otras cosas y no alcanzamos a dimensionar. Entonces de repente nuestro corazón, como dice ahí, está dividido entre lo que hacemos nuestro día a día y entre lo que Dios nos está diciendo. Nosotros hoy día sabemos que los tiempos se están acortando, que la ciencia ha crecido mucho, y todo eso viene en la Escritura. Nos dice que en los últimos tiempos los días serán acortados, y nosotros pues bueno, vemos que están pasando todo este tipo de cuestiones. Entonces Dios dice ahí que los ángeles lo toman por misericordia activa. ¿Y eso qué es la misericordia activa? Es que Dios de una u de otra manera nos dice, nos insta, nos invita a seguir adelante, pero sobre todo a hacer lo correcto. Y bueno, aquí vemos que hay una parte en la que Lot pues llega a dudar. Y aquí vemos o podemos interpretar que pues es también un apego emocional, pero también los estudiosos de las Escrituras dicen que dudaba por su riqueza, porque no quería abandonar sus bienes. Y así somos, ¿no? Y así somos, efectivamente, así somos, ¿no? Y estamos viendo que la Escritura no dice literalmente que no quería abandonar sus bienes, pero estamos entendiendo el contexto, y volvemos a lo que decía al principio. Era un lugar donde había prosperidad, había cierta seguridad, cierta solvencia, y a nosotros qué difícil se nos hace dejar la seguridad, dejar la solvencia, dejar las cosas que nos dan esa certeza, esa falsa certeza del mañana. Entonces Lot precisamente por eso dudaba, ¿no? Y esto lo ponen los estudiosos judíos. Por ejemplo, en el Midrash dice así literalmente: no quería abandonar sus bienes. Y esa demora es un conflicto interno. Y a veces, por ejemplo, también
Digo, estas son nada más citas al margen, no, la Biblia no lo dice, pero por ejemplo Ramban Nachmanides dice: la demora refleja un conflicto interno. Él sabía la verdad, pero emocionalmente estaba atado. Y a veces nos pasa a nosotros. Sabemos la verdad, sabemos lo que debemos hacer, pero nos es difícil porque hay una emoción que nos ata a la familia, al trabajo, a la escuela, a la cotidianidad, a las amistades, a un mal hábito, ¿sí? Aunque sabemos que está mal, digo, yo levanto la mano primero, porque sé que hay cosas que están mal y las sigo haciendo, y no porque me dé gusto o me agrade, sino porque a veces está uno tan emocionalmente atado a las cosas que es complicado. Pero ¿cuál es la clave? No es declararlo, decretarlo y milagrosamente se va a cumplir, no, o sea, sino es creer a Dios, no creer en Dios, creer a Dios y esforzarnos tomados de la mano del Señor. Entonces sí es importante pues entender estos pormenores de las Escrituras. También dicen que cuando la Escritura dice que los ángeles lo toman de la mano, el Rashi dice: esto demuestra que Lot fue salvado no por su mérito, sino por la misericordia de Dios. Gesed es la palabra de misericordia o gracia divina. Y bueno, y aquí hay una pregunta que también hacen los estudiosos judíos: ¿por qué Lot merece salvación? Él está en Sodoma, está en una ciudad que fue destruida por tanto pecado, y vimos que él estaba sentado a la puerta, a la entrada, no de su casa, sino de la ciudad, y eso implicaba, si conocemos el contexto cultural, el estar en esa posición sentado a la entrada es porque él tenía un cargo político, un puesto dentro de esa sociedad. Entonces, si él estaba inmerso en la sociedad, ¿por qué Lot merece salvación? Por la gracia, ¿no? Por la misericordia de Dios. Por la gracia, por la misericordia. Pero lo pidió. Exactamente. También. Eso es lo que también estamos aprendiendo, porque Abraham también intercedió por él. Entonces volvemos a lo que habíamos comentado en su momento. Qué importante es no dejar de pedir por los demás, no dejar de orar, no dejar de interceder, porque la oración tiene poder, no es milagro. No Dios puede obrar de cualquier forma, ¿no? Pero interceder por otros es siempre estar pidiendo a Dios por favor para otros, ¿no? Entonces aquí eso es algo que la Escritura no dice, pero bueno, los analíticos, y esto precisamente está en varios escritos, en el Rashi, en el Midrash. El Midrash dice por mérito de Abraham, y dice: Lot fue salvo porque acompañó a Abraham y aprendió hospitalidad. Y vamos otra vez a la hospitalidad. Abraham fue hospitalario con los visitantes que tuvo, lo vimos. Y Lot fue hospitalario también con los visitantes, pero los demás que estaban en Sodoma no lo fueron. Entonces, no perdamos la hospitalidad, y la hospitalidad no quiere decir nada más de que vengan invitados a la casa y se les reciba bien, y de hecho tratamos de hacerlo, pero siempre eso se refiere también al amor, a la compasión, a la... hoy se le dice tolerancia, pero yo creo que más que tolerancia es a la empatía por otro, ¿no? Porque tolerancia ya se ha desvirtuado a lo mejor el término. Yo creo que es empatía. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, pero cada quien está pasando por un camino diferente. Y aquí vemos que aunque imperfectamente había
cierta justicia, cierto entendimiento de esa parte justa en Lot. Y eso también sirvió por la intercesión que hizo Abraham con él. Y bueno, vemos en el 17 que dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Fue una instrucción clara: no mirar atrás, no detenerse, subir al monte. Y aquí, si nosotros analizamos, pues bueno, mirar atrás simboliza nostalgia, ¿no? Y aquí en este caso estamos claramente en nostalgia por lo que no es correcto. Entonces, cuando nosotros vamos a ser obedientes a Dios, debemos ser obedientes en totalidad, no en una parte. Y digo, me agacho porque a mí me cayó la primera pedrada ahorita que lo acabo de decir, porque es difícil ser obedientes en todo el tiempo, porque de repente tenemos cuestiones muy arraigadas, un mal carácter, malos pensamientos, somos muy explosivos, cosas por el estilo. Pero ¿cuál es lo importante? Tratar cada vez de mirar menos hacia atrás y mirar más hacia adelante, mirar más lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Hay no sé cómo se le pueda llamar, una frase, una filosofía, o no sé cómo se le pueda decir, que dice que el espejo retrovisor de un carro es más pequeño que el parabrisas, porque lo importante está por venir, lo importante está adelante. Atrás simplemente es para que nos quede claro qué es lo que pasamos, pero siempre hay que tener la vista hacia adelante. Y creo que eso es importante. Mirar atrás solamente para agradecer de dónde hemos venido, al Señor de dónde nos ha sacado, poder agradecer y ayudar a otros, ¿no? Pero esto yo creo que es algo que simboliza, ¿no? Y según igual vemos los estudiosos judíos en el Rashi y en el Midrash, que son los que encontré, mirar atrás implicaba desobediencia, pero también identificación emocional con Sodoma. Sí, o sea, también había cierto cariño por la ciudad, por lo que por la vida que se había tenido. Y también nos dice esto, bueno, no viene todavía, pero dice que la esposa de Lot miró hacia atrás porque sentía pertenencia, sentía que estaba dejando su identidad, sentía que estaba dejando su hogar. Y a veces este es lo complicado de salir de una vida complicada, ¿no? Creo que todos hemos sabido de personas que se dedican a robar o a hacer cosas así, que de repente no cambian y siguen, y porque es difícil, yo creo, cuando ya estamos tan inmersos, pero cuando le creemos a Dios, creo que es la forma de no soltarnos de su mano y ver hacia adelante, como decía hace un rato, ¿no? Vemos que dice también en el 18 en adelante, dice: pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá y salvaré mi vida. Y aquí yo creo que
es a veces el pensamiento que nos cruza a todos. O sea, ¿por qué esto que tengo que hacer es tan difícil? ¿No habría una forma más sencilla de hacerlo? Y yo creo que humanamente es difícil no pensar en una forma más sencilla que nos evite pasar por dolor, pasar por alguna carencia, por alguna situación complicada. Y nosotros lo vimos la semana pasada. Decíamos que el mismo Señor Jesús, Yeshua, dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque humanamente yo creo que un sufrimiento siempre es difícil, una pérdida, incluso hasta las cosas cuando son ya costumbres arraigadas, es difícil. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces aquí vemos que Lot tiene una obediencia parcial, porque bueno, sí, pero no. O sea, sí voy, pero no para allá. Voy a mi manera. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, no? Entonces aquí él argumenta del temor al monte y propone ir a otra ciudad. Entonces el hombre, y no me refiero a Lot, sino el hombre, o sea, el ser humano, generalmente busca adaptar la voluntad divina a lo que uno quiere, y es lo que hemos comentado muchas veces. A veces queremos meter a Dios en una cajita y que sea como nuestro genio de la lámpara, ¿no? O sea, que Dios me ayude, que haga las cosas como yo quiero, que todo me salga bien, que me bendiga, que me dé dinero, que me dé trabajo, que no me enferme, y si me enferme que me cure, o sea, realmente no funciona así, porque vamos, si funcionara así, alguien sufrió y alguien dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, y ni aún a él le fue concedido. Cuanti más a nosotros vamos a poder adaptar la voluntad de Dios. Y vemos aquí que Lot hace una negociación, pero es muy diferente a Abraham, porque yo anteriormente decía: pues es que los dos negociaron. Pero vemos que Lot hace una negociación para sí mismo, algo que le fuera más fácil, algo que le facilitara el camino, que le evitara a él alguna situación. Mientras que Abraham intercede por otros. Y, por ejemplo, estamos ahorita haciendo nada más algunas partes de cómo lo ven los estudiosos judíos. Por ejemplo, dicen que Lot pide no ir al monte porque no solamente es miedo real, sino también es un poco de falta de fe al 100%. Porque Lot dice: no podré escapar al monte, temo morir, ¿no? O sea, pues sí era tal vez miedo real, pero falta de fe. Y yo creo que a todos a veces nos cruza esa falta de fe. Y pues bueno, es parte de la naturaleza humana. Y aquí vamos a ver un contraste clave. Abraham sube al monte. Él sí sube, y sabemos cuál era la encomienda. Y él sube y tenía fe. Y Lot huye del monte por miedo. Si vemos un contraste y cosas que si nosotros leemos la historia nos la pasamos rapidísimo y no vemos estos detalles, ¿no? Como un personaje es tan diferente del otro y como uno nos da una enseñanza muy diferente del otro. Y si lo vemos así con base en lo que ellos, los estudiosos
judíos dicen, bueno, que Lot temía no ser digno de un lugar elevado, mientras que Abraham estaba seguro de que tenía la gracia de Dios, ¿no? Esto no lo dice la Escritura, y insisto, no se trata de que hagamos esto una verdad absoluta, simplemente es como irnos dando cuenta que incluso hasta en este tipo de contextos, cada personaje juega un rol bien definido y nos da una enseñanza también bien definida. Y si nosotros vamos más allá, ¿en qué momento se subía al monte? Era para encontrarse con Dios. Entonces, subir al monte es encontrar a Dios. Y Lot no quiere ir al monte. O sea, sabe que tiene que salir porque fueron por él, lo sacaron casi a regañadientes. Él estaba consciente, él fue hospitalario, él ayudó a estos personajes, a estos ángeles, a estos visitantes, pero no quiso subir al monte, ¿no? Entonces, simbólicamente, pues bueno, no quiso estar tan cerca de Dios. Ahí yo no puedo decir qué pasó por su mente, qué pensó, pero si nosotros vemos la importancia que tiene subir a un monte, es encontrarnos con Dios. Bueno, y vamos a ver, en el 21 dice, y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que me has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Entonces, Dios, cuando es su voluntad, pues hace las cosas. Y aquí vemos que a Lot se le concede ir a un lugar diferente. Hay una espera. Y si nosotros vemos en las Escrituras, hay una espera. Por eso debemos ser agradecidos también con nuestros hermanos, porque por la ceguera de ellos nosotros hoy hemos sido alcanzados. Y el juicio está siendo retrasado. Todo esto que va a venir está siendo retrasado. ¿Por qué? Pues por lo que la Escritura nos dice. Y ese es un periodo de gracia para nosotros como los creyentes, como los gentiles que hemos sido injertados al olivo. Y esa es una misericordia por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y aunque Dios puede conceder misericordia, la justicia no es de que la retire, ¿no? O sea, y aquí lo dice claro, o sea, ok, hasta que llegues ahí, va a pasar lo que va a pasar, pero de que va a suceder, va a suceder. Y vemos aquí también que dicen que, por ejemplo, en el Talmud se comenta eso, ¿no? Que los sabios enseñan que Dios no ejecuta juicio mientras haya justos en medio. Desde luego que, bueno, esto es una vista de quienes estudian la Biblia de una manera, pues, un tanto filosófica. Y si nosotros vemos las Escrituras, pues bueno, vemos que esa fue la negociación de Abraham con Dios. Si hubiera 10 justos, la ciudad no sería destruida. Pero, pues bueno, solo queda Lot, y por Lot fue que se retrasó este juicio, ¿no? Entonces, la llegada a Zoar, dice en el 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. No importa en cuál sea el momento, pero
Dios está presente en todo momento, hasta en el último. Pero eso no quiere decir que dejemos las cosas al último. Si hoy es el día, el momento en que tú tienes que entregar tu vida a Dios, dedicar, ponerlo a Él en primer punto, hazlo hoy. Hoy es el momento. Y aquí nos dice, precisamente nos habla de que el sol salía sobre la tierra, y hay algo interesante, que este es un punto de no retorno. Y ese punto de no retorno es cuando estamos ya y debemos confiar, porque ya no es momento para dar la vuelta y regresar, pero tampoco tenemos el futuro cierto, tampoco sabemos realmente qué va a suceder. Y yo creo que muchas veces hemos estado en ese punto de no retorno y es difícil, pero confiar y confiar. Y aquí, pues bueno, se dice que el amanecer, porque el amanecer representa una revelación, una transición, o porque es la luz, representa luz para Lot. Pero volvemos al punto. Nosotros simplemente vamos a quedarnos con lo que la Escritura nos dice, con lo que estamos viendo. Y vamos a finalizar el día de hoy. Vemos que pues aquí Lot desde lo lejos ve, y en Lucas nos dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y si vemos, eso sucedió en Sodoma, pero esto está en Lucas, y eso ya había sucedido. Y dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y si nosotros nos vamos al último libro de la Biblia, vemos lo que sobreviene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, tú y yo, estamos en el mismo lugar de Lot, en la misma situación de Lot. Entonces Dios en este momento nos dice: apresúrate, levántate y haz lo correcto. Entonces en este momento pues tenemos que hacerlo. Las advertencias no deben ignorarse, la obediencia no es negociable y no mires atrás. Hoy estamos en un tiempo decisivo. Y yo les puedo decir que hay que evaluar en dónde estamos parados hoy día, la sociedad en la que estamos, cómo está funcionando con relación a lo que sabemos que es lo correcto, y si nosotros somos tolerantes o nosotros somos, no sé si exista, conservantes de la palabra, tolerantes o conservantes. Tolerantes con lo que está sucediendo, o conservamos lo que Dios nos ha dicho como su verdad única y nos apegamos a ella, a pesar de que también en la Biblia dice que seremos perseguidos, seremos maltratados, que nos van a tirar de locos, y pues está pasando. Entonces aquí nosotros debemos tomar la decisión. Entonces, para concluir, vamos a ver que hay algunas cosas, por ejemplo, que todos somos débiles, llegamos a tener debilidad, como Lot. Lot no es Abraham, es muy diferente. Cree pero duda,
y obedece a medias porque luego hace una negociación. También el peligro del apego. No es solamente salir de palabra, sino hay que salir completamente de las cosas que no nos llevan a un lugar correcto. Y seguir intercediendo por los demás. Entonces, pues, con esto terminamos el día de hoy. Creo que vamos lentito, vamos despacio, pero hay muchas cosas que al menos a mí me han estado pareciendo muy interesantes. Yo soy honesto, no había visto esta comparativa entre Lot y Abraham. O sea, sí había visto pues que no eran los mismos, la misma historia, pero estamos viendo que hay unas diferencias significativas. Entonces, pues creo que es importante pedir simplemente que Dios nos dé sabiduría, discernimiento para seguir adelante y saber qué es lo que tenemos que hacer. Bien, pues vamos a dar gracias el día de hoy porque el Señor nos ha permitido estar un rato reunidos y pues seguir aprendiendo de todo lo que está escrito en su palabra. Y digo, yo no enseño, yo aprendo junto con ustedes y les agradezco que me den la oportunidad de poder estar aprendiendo juntos.